más famosa. La creó en 1998, época en la que había realizado varias exposiciones y había viajado por varios países apropiándose de las principales corrientes artísticas del periodo. Dijo que Qué vuelta, familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video delicioso, un video que tiene todo lo que nos gusta. Tiene Cuba, tiene arquitectura cubana, tiene un poquito de acere, tiene un poquito de qué volar. Es un video acerca de un Airbnb en La Habana, un Airbnb en Centro Habana. Sabes que me gusta ponerle nombres rimbombantes a cada lugar que llego, me gusta bautizarlo y creo que esto sería un castillo blanco en medio de la ciudad gris. Y nuestro plan no puede ser más simple, pero a la vez perfecto. Nuestro plan en el día de hoy, por supuesto, es recorrer cada rinconcito de esta casa tan cubana, de esta casa tan auténtica, tan original, tan llena de cubanía, contaminada, enriquecida, con estos sonidos de Centro Habana, con estos sonidos culturales, pero a la vez guturales, algo que es una experiencia que te hace sentir genuinamente en Cuba. Y creo que a eso es lo que viene todo el mundo, a Cuba, ¿no? Pero creo que lo singular, lo delicioso, lo que va a enriquecer el video del día de hoy es que vamos a tener una conversación, una llamada con el dueño de la casa que nos va a contar todo lo que necesitamos saber, todo lo que tú quieres saber y yo también de un Airbnb en La Habana, porque él es un super host de Airbnb, una categoría que lo llena de conocimiento, que además es cubano, por tanto hoy vamos a satisfacer todas esas dudas que nos quedaron del último video de un Airbnb, singularidades de cómo funciona, qué diferencias tienes, cómo es tú crear tu propio Airbnb en Cuba, porque sé que muchos de ustedes quieren saberlo. Hoy va a ser un video muy bonito, muy exclusivo, muy informativo y espero que muy rápido, espero no pasar la barrera de los 15 minutos, que últimamente estamos de 30 en 30 y no puede ser que esto no es Discovery Channel, esto es YouTube. Si te gusta el video, si te gusta mi contenido, suscríbete, dale like, muy importante, déjame tu comentario, tu opinión me es importante y ayuda a crecer este canal y ayuda, como te decía, que los sonidos guturales y culturales de Centro Habana. Y nada, deja tu comentario para saber qué tú piensas. Y nada, bienvenidos al nuevo video y ya tú sabes, vamos a darle. Si tú te quieras, yo me tiro, si tú te quieras, yo me tiro, si tú te quieras, yo me tiro. Ahora vamos a conversar con Mario. El momento de lujo de este video es ahora mismo, cuando nos vamos a llenar de conocimiento. Y para hacerlo, él me estaba comentando que él tiene la costumbre de a sus clientes hacerle como esta ceremonia de cubanía, ¿no? Con un buen cohiba cubano, con un poco de Habana Club. Yo no tomo, yo no fumo, pero ya ustedes saben que soy capaz. Y de vez en cuando trato de involucrarme con esta parte cultural de la cubanía, de algo que nos distingue, ¿no? Lo que nos hace diferentes. Y nada, una llamada con Mario y dame un poco de muela, todo natural. ¿Sabes? Que no le dije que iba a llamarlo, espero que esté. Hola Eric, buenas tardes. Al principio del video estaba reflexionando con los seguidores de que creo que el mayor lujo, además de conocer tu casa, era poder saber a través de ti ese conocimiento que tú tienes como especialista en Airbnb, ¿no? Creo que sería un lujo y te agradeceríamos muchísimo porque yo también tengo muchas curiosidades. La primera duda que tenemos, ¿cómo es tu experiencia de tener un Airbnb en La Habana, Cuba? Bueno, es una experiencia realmente muy enriquecedora y que lleva realmente bastante temple y bastante perseverancia y ser capaz de sobreponerse a 1.000.000 de obstáculos del día a día. Pero al final yo creo que es grata porque esa experiencia de conocer a personas de cualquier lugar del mundo y brindarle tu realidad, tratar de, a pesar de todos los problemas, las escaseces, las carencias que todos conocemos que hay en Cuba,
tratar de brindarle la mejor cara, lo mejor que tú tienes para ofrecer, ya sea un trago de ron, un tabaco, aunque no sea un cohiba, pero bueno, un tabaco que pudiste comprar y darle lo mejor que tú puedes ofrecer, y esto es algo que para mí realmente es muy interesante, y por supuesto cobrar por eso y obtener remuneración también es vital, porque es la función de cualquier actividad económica. Todo el mundo siempre dice, pero lo dice por arribita, que tener un Airbnb en Cuba es completamente diferente a cualquier sitio del mundo. ¿Me podrías tú decir por qué? A ver si por fin sabemos. Sí, es muy claro. Las diferencias son miles, pero yo te puedo reducir que las principales serían que en cualquier lugar del mundo el tema del Airbnb es un poquito más frío y más impersonal. Nosotros hemos estado en Airbnb en España, en los mismos Estados Unidos, y normalmente casi nunca el anfitrión nos va a recibir a la casa a la llegada. Eso es algo que para nosotros los cubanos, los Airbnb en Cuba, es algo fundamental, recibir al cliente, y lo tratamos como si fuera parte de la familia. Le mostramos todo el barrio, le damos los tips para dónde puede, qué restaurante puede comer, qué actividad le recomendamos, qué lugares debería conocer. Y esta calidez y este toque familiar y humano es muy característico de nosotros los cubanos y el servicio que brindamos en Cuba. Otro tema que es también bastante diferente es que nosotros con los Airbnb en Cuba también le ofrecemos comida. Eso es algo que es impensable en otros países del mundo, que nosotros mismos a veces le ofrecemos desayuno. Una duda que tengo es, ¿cuáles son los retos, cuáles son las cosas que se te ponen en el camino para tener un Airbnb en Cuba que son diferentes, ¿no? Que tú conoces, que has vivido. Bueno, mira, los principales retos y obstáculos que nosotros tenemos llevando un Airbnb en La Habana, Cuba, el primero es la conectividad a internet, que como tú sabes, en Cuba es bastante débil, y muchas veces nuestros clientes, se quejan de eso, de que nosotros no le podemos proveer en todas nuestras propiedades el servicio de Wi-Fi. Pero bueno, Cubano al fin hemos creado una alternativa, y lo que hacemos es le damos una línea, una SIM card cubana, y se la prestamos a él durante su estancia en nuestra propiedad. Él compra un paquete de datos y ya con eso al menos tiene conexión a internet, y es una forma de apalancar un poco ese problema. Otra gran debilidad es el tema de los insumos. Pasamos muchísimo trabajo para conseguir insumos básicos para el negocio de la hostelería y el alojamiento, como las toallas, las sábanas, las fundas. Ese tipo de cosas a veces tenemos que comprarlas en las tiendas de MLC a precios bastante elevados, o importarlas con familiares que tenemos en el exterior que nos ayudan y nos envían las cosas, y nosotros se las pagamos a ellos: sábanas, toallas, almohadas, bombillos. Ese tipo de cosas a veces se nos dificulta mucho. Y la tercera es una de las más graves, en mi opinión, a la hora de competir en este negocio y de ser realmente competitivo, valga la redundancia, es que nosotros, los que tenemos Airbnb en La Habana, Cuba, a los clientes que ya están en Cuba, ellos no pueden reservarnos estando en Cuba. Al ser Airbnb una compañía americana, al detectar que la persona está tratando de hacer una transacción o de reservar una propiedad en Cuba, estando en Cuba, Airbnb no se lo permite. Wow. Y no te imaginas tú en el montón de ocasiones que nos pasa que un cliente que está en Varadero quiere quedarse en una propiedad en La Habana y nos quiere reservar, y nosotros no podemos recibir esa reserva porque Airbnb no permite completar esa reserva. Es difícil, ¿eh? Sí, esa es una de las principales desventajas que nosotros tenemos en Airbnb en La Habana. De verdad que se toma a veces por sentado, ¿no? Estas maravillas que crean ustedes, los emprendedores, la gente de Airbnb, pero ahora, conociéndolo de primera mano de ti, creo que la gente podrá apreciar aún más a cada persona que tiene un Airbnb, que tiene que afrontar todos esos retos, todas esas singularidades que lo hacen más difícil, pero creo que hacen el producto final más rico, ¿no? Más original. Y nada, ya no te voy a molestar más, que sé que andas haciendo cosas y trabajando. Si la gente se embulla y me lo pide en los comentarios, luego vamos a hacer un en vivo tú y yo, tal vez para que la gente se dedique a preguntar, a saber mucho más de ti. Y yo voy a hacer lo que estoy loco por hacer, que es salir
a caminar tu casa, a conocerla. He visto las habitaciones por afuerita y wow, hermano, espectacular. Pues con mucho gusto para nosotros. Quiero decirte que somos grandes admiradores de tu trabajo, y mi esposa y yo, y nos encanta que estés haciendo esto, y ayudarte y colaborar para mí es algo fundamental entre los emprendedores cubanos, que tenemos que tratar de apoyarnos los unos a los otros para lograr tener mejor visibilidad y mejor futuro. Dale, mi hermano, un placer. Hablamos más tarde. Dale. Y nada, familia, ya conocimos un poquito más de... Qué increíble es. Hasta yo me sorprendí en esta conversación. No sabía que había tantas trabas. No sabía que había que pasar un proceso tan complicado para llegar hasta esto, ¿no? Y nada, vamos a apreciar esta casa, vamos a caminar, vamos a hacer un room house tour y luego nos despedimos con una charla bonita como siempre hacemos. Y así comenzamos nuestro house tour. Así comenzamos a satisfacer esta gran curiosidad que tenemos de conocer esta casa, ¿verdad? Airbnb Superhost, esta es la entrada a nuestro castillo blanco. Espectacular, espectacular. Acá tenemos como el recibidor y lo primero que nos recibe es esta sala con este blanco perfecto combinado con estos muebles envejecidos que le dan un contraste que me gusta muchísimo. Me encanta este toque así envejecido. Ahí tenemos los rastros del tabaco que nos fumamos ahorita. Fue una experiencia increíble. Me siento muchísimo más sabio de haber conocido de primera mano tanto acerca de cómo es un Airbnb, ¿no? Miren qué bonito este mural de arte, que un detalle muy interesante cuando te acercas te das cuenta que son como pinturas basadas en grafitis callejeros, como fotos basadas en grafitis callejeros. Por tanto, es algo muy cubano, muy urbano, muy de la cultura moderna, ¿no? De lo contemporáneo cubano, con estas lámparas que creo que son Capo del Monte, que es algo muy exclusivo, muy bonito. Siempre con esos balcones que dan a la bella Centro Habana, ¿no? Porque la belleza es un punto de vista, y como dice el dicho, a las cosas que son feas ponles un poco de amor. Ahí tenemos la vecina cogiendo un poco de solecito, qué bonito. Y probablemente la gran joya de esta casa, la gran variedad de joyas que posee esta casa y han de pasar muchas veces desapercibidos, estoy seguro, es esta baldosa hidráulica, este piso espectacular. La baldosa hidráulica que está compuesta de cemento, de pigmento de marmolina, y que su nombre lo trae de prensarse en una prensa hidráulica. Esto es algo que ya no se hace. Fue creado en España y dejó de hacerse en 1960. Por tanto, este es un piso que es histórico, que es irrepetible, que es clásico, que es una obra de arte en sí. Esto es algo que la gente no suele, tenemos la mala costumbre de que nunca miramos arriba y nunca miramos abajo, y a veces hay que detenerse a mirar los detalles, ¿no? Esto es espectacular y la casa tiene una variedad impresionante. Allí pueden ver otras, aquí pueden ver otras, en los cuartos veremos que hay otra. Esto es algo único y que se ha de valorar. Acá tenemos el comedor con su vitrina ahí, con todas sus copas, para si quieres una botella de vino, tetera, para todo lo que necesites. Muy bonito, me recuerda a mi abuela. Una mesa bien grande para todos los miembros que estén de visita. Este espejo también con ese toque así envejecido. Miren qué bonito, como nos pusieron flores para recibirnos. Qué detalle. Este espejo envejecido también, que complementa ese toque de que, por lo menos yo, hay ciertos detalles en este Airbnb que me hacen sentirme en la casa de mi abuela, ¿no? Es como una combinación de lo contemporáneo
con lo vintage estilo cubano, ¿no? Creo que eso ya se ha convertido en una especie de estilo. Me encanta, mira las sillas igual, el mismo toque así, envejecido, más balcones. Y la arteria principal que conecta todas las habitaciones de esta casa es este gran pasillo blanco, súper bonito, súper pulcro, que te da la conexión entre las habitaciones. Aquí estábamos en el comedor ahora mismo. Habitaciones que tienen ese tono cálido, esa luz amarilla que te ayuda a descansar, que contrasta con el blanco perfecto de la casa para que te sientas mejor, para que puedas dormir. Está demostrado que este tipo de luces ayudan a segregar la melatonina del cuerpo, ayudan a descansar con más calidad. Miren qué bonito la cama, súper cómoda. Le hice la prueba del colchón con la mano, que tenemos tu lamparita personal para cada uno, percheros para cuando traes tu ropa, siempre muy importante para tu seguridad y tu tranquilidad. Cada habitación tiene una caja fuerte, aire acondicionado en Cuba, lo que tú quieras, pero ponme aire acondicionado, una plancha, más de este arte. Miren lo que estábamos hablando de los pisos, como tienen acá una pintura basada en este piso de losa hidráulica, porque se sabe que esto es algo, bueno miren, este no es el mismo que teníamos allá, se sabe que esto es algo súper valioso y muy difícil, muy exclusivo, porque se ha destruido. Cuba ha perdido muchos de estos pisos, sin embargo esta casa lo conserva. Miren el baño, aquí voy a tener un eco descomunal, un baño inmenso. Este pasillo me encanta. Acá tenemos la segunda habitación, igual una habitación con ese blanco perfecto. Si yo cerrara esa puerta que abrí para que entrara mucha luz, igual tendría ese tono cálido, que es el que se busca para descansar. El importante e imprescindible aire acondicionado, igual el mismo estilo de arte, me gusta muchísimo. La cama, riquísimo. Miren qué preciosura, esas lámparas con ese estilo candelabro así, aunque son LED, es el estilo candelabro, pero con la fidelidad, con la confiabilidad, sería, de la luz LED, ¿no? Que no falla. Me encanta. Por aquí se conecta directamente con la otra habitación. Creo que esto estaría perfecto para la familia. Qué clase de calor por tu vida. Antes de continuar, quería hacer contigo una pequeña pero necesaria reflexión. Hace unos segundos me viste fumarme un tabaco, probar un puchito de ron, me viste abrazar, me viste mezclarme con esa cultura cubana, con ese símbolo de la cultura cubana, con esa ceremonia tan cubana del tabaco y del ron. Pero es muy importante que sepas que fumar es muy malo para la salud, que tomar es muy malo para la salud, y ojalá no lo hagas, ojalá nunca ni siquiera lo pruebes. Mi papá, hemos hablado de esto antes, mi papá, un hombre fornido, fuerte, increíble, falleció por el cigarro apenas con 50 años, o sea, a un hombre fuerte, el cigarro se lo llevó. El cigarro no perdona. Por eso quería tener contigo esta reflexión, porque puede ser contradictorio el discurso a veces, ¿no? Pero no podemos siempre estar agarrados al cinturón de seguridad. Hay pequeños momentos, por ejemplo, tú eres una persona de un país X y vienes a Cuba y no puedes venir a Cuba sin conocer, sin mezclarte, sin llevarte la experiencia de ir a Viñales. Yo he estado en Viñales, y ¿quién va a Viñales y no se fuma el tabaco con el poco de miel? ¿Quién no va a Santiago y prueba esto? ¿Quién no va? O sea, son determinadas cosas que se hacen para mezclarse con la cultura. A lo mejor estás en una región de África que lo cultural, estaba viendo hace poco un video, era una tribu que se bañaban con la orina de las vacas propias de ellos, una cosa bizarra. Pero este youtuber que se llama Lethal Crisis, que me gusta muchísimo, te lo recomiendo, un youtuber español con un estilo, o sea, con un objetivo como el mío de conocer el mundo, tuvo que hacerlo porque era parte de mezclarse con la cultura. Por supuesto, más nunca lo hará, él sabe que no es bueno, pero en ese segundo tenía que llevarse esa experiencia, porque la vida es muy corta, no sabemos lo que viene después, no podemos recuperar lo que dejamos atrás, solamente tenemos estos instantes ahora. Y nada, quería reflexionar contigo acerca de eso, acerca de la importancia de cuidar tu salud. Es fundamental vivir la mayor cantidad de tiempo posible con la mayor calidad posible. Y nada, seguimos el house tour. Esto fue una pausa para un consejo de salud. Y la tercera habitación, igual, el mismo estilo,
la misma pulcritud, la misma cama súper cómoda, la cocina, igual, el mismo estilo, una cocina que te brinda bastante autonomía, pues tienes tu frío para almacenar todo lo que tú quieras, la cocina está atrás, acá tenemos microwave para calentar, para tu café, para tu batido, lo que tú quieras, todo en talla. Nada, hermano, ya terminé acá en tu preciosa casa y quería, en nombre del canal, porque yo sé que todos estamos unidos en la misma, quería agradecerte porque nos prestaras un ratico tu casa para conocer un poquito más y tu conocimiento, que eso es invaluable, tantas horas de experiencia tuya, que nos las prestaras. Muchísimas gracias, hermano, muchísimas gracias por haber escogido mi casa también para hacer tu video, y sabes que mi casa es tu casa para cualquier proyecto futuro que tú necesites, y seguimos en contacto para cualquier cosa. Nada, tremenda experiencia, fue un video, porque estas cosas se miden en videos, no en días. Fue un video que he disfrutado muchísimo, le he pasado súper, hospitalidad de primera categoría plus. Pero, hermano, esta casa tiene realmente tiene un valor muy especial. Hay muchas horas, muchos meses, muchos años de trabajo restaurando cada pared, puliendo cada losa del piso, mucho sacrificio, mucho sudor, y creo que eso se puede ver ahí. A lo mejor pudiste experimentar todo ese amor que mi familia le hemos puesto a la restauración de esa casa. Más que una casa, un proyecto de vida. Así mismo. Y nada, agradecerte ya. Ya voy a cerrar. Aquí estoy disfrutando el atardecer en esta terraza aquí arriba que tienes, que está también. Todo está bien. Dale, hermano. Dale, hermano. Gracias, Encantado. y un placer. Una lástima que no te pude ver hoy, pero nos vemos muy prontico. Dale. Seguro que sí. Seguro Dale. que sí, nos vemos pronto. Cuídate, mi hermano. Dale, hermano. Gracias. Ah, realmente, honestamente, ha sido una experiencia deliciosa. Estas cosas, estos proyectos familiares, estos momentos únicos que uno vive presenciando el resultado final, pero que uno sabe que Cuba es complicada, Cuba es difícil, y un cubano sencillo, un cubano común, poquito a poco, ladrillo a ladrillo, gramo de cemento a gramo de cemento, construye. Ese gallo está fuera de hora, que es el atardecer, no el amanecer. Un cubano común construye algo fuera de lo común, ¿no? Algo tan bonito, algo tan educado, ¿no? Porque es una cosa, una hospitalidad. Y nada, con el cantar del gallo más perdido de Cuba, que confunde el atardecer con el amanecer, me despido hasta el próximo video. Si te gustó, ya tú sabes, suscríbete, dale like, coméntame qué te pareció el video, qué te pareció esta experiencia, este pedacito de cubanía, este castillo blanco en el medio de la ciudad gris. Bueno, el gallo no quiere. Y nada, hasta el próximo video, hasta la próxima aventura. Me quedo acá haciendo un poco de tomas al atardecer, las comparto contigo, que sé que te encantan. Y nada, hasta la próxima aventura. Chao, chao, familia. Oye, definitivamente ese gallo está perdido. ¿No lo ves? Mira. Es que él está dando el atardecer en la cara y él piensa que es el amanecer. Yo creo que ese se fumó un tabaco conmigo y se quedó igual. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha el de eso? Está escapado. Ahora sí, dale, hasta el próximo.